Hola, bienvenidos a la Universidad a Distancia Madrid. Mi nombre es Lucas Castro y soy el profesor de Ingeniería de Materiales y Fabricación en el grado en Ingeniería en Organización Industrial. Propiedades de las aleaciones de aluminio, pues ahí las tenéis. Tiene una baja densidad, ¿vale? La densidad es aproximadamente 2,7 gramos centímetro cúbico. Tienen una buena resistencia a la corrosión y a la oxidación, una alta conductividad tanto eléctrica como térmica. Además de eso, son dúctiles, ¿vale? Debido a su estructura cúbica centrada en las caras y por tanto presentan muchos planos de deslizamiento. Además, muchas de estas aleaciones se endurecen por tratamiento térmico, ¿vale? Este tratamiento térmico, como si recordáis de los tratamientos térmicos, de los mecanismos de endurecimiento, había uno de ellos que se llamaba maduración o precipitación, ¿vale? También se llamábamos envejecimiento por maduración. Vale. Es un tratamiento térmico que lo que busca es formar abundantes precipitados y que estos sean muy pequeños y que sean coherentes con la matriz. Es decir, que mantengan la estructura cristalina, los planos cristalográficos de la estructura cristalina se mantengan en el precipitado. Para conseguir mantener esta coherencia, ¿vale? Que los planos cristalinos sean continuos, se debe de formar mucho ese precipitado. Puede ser a compresión o a tracción, ¿vale? Porque normalmente los precipitados no tienen el mismo espacio intercristalino que la matriz. Y esa deformación que se produce en el precipitado y que induce tensiones también en la matriz es lo que genera esas tensiones en la matriz y provoca el endurecimiento, ¿vale? Si lo recordáis, era por eso, porque se generaban tensiones en la matriz que impedía que se pudieran mover las dislocaciones. Bien, ese tipo de tratamiento hace que aumenten mucho las propiedades mecánicas, pero tiene el inconveniente de que si se calientan, ¿vale? Es un tratamiento térmico, por lo tanto que tenemos que calentar y enfriar y estas cosas. Entonces, si posteriormente se calientan las piezas por cualquier motivo, ¿vale? Se puede eliminar el tratamiento térmico. Por ejemplo, si hay que hacer una soldadura o tenemos que calentar por lo que sea, pues se puede perder este tratamiento térmico. Y lo que conllevaría sería que caerían drásticamente las propiedades mecánicas de la aleación y en esa zona además específica donde se ha producido el calentamiento, con lo cual puede agravarse mucho. Otro inconveniente que presentan es su baja temperatura de fusión, ¿vale? Que les hacen pues, propensos a sufrir fluencia caliente, ¿vale? Entonces, bueno, estas serían más o menos las características generales de las aleaciones de aluminio. Vamos a ver un poquitín antes el tratamiento térmico que se utilizan en estas aleaciones. Algunas aleaciones de aluminio pueden realizarse tratamientos térmicos. Bien, ¿sobre qué aleaciones se hace tratamiento térmico? Bueno, las que presentan un diagrama de fases como el que se muestra aquí a la izquierda, ¿vale? Tienen que tener una línea de Solbus como es la que se marca. Entonces, yo estoy en una aleación por aquí, aquí en la zona superior, ¿vale? En esta zona de aquí, ¿vale? Veis que tengo aquí K, la fase K o capa, ¿vale? Totalmente disuelta, no tengo nada más, ¿vale? Solo una fase. Si yo atravieso esta línea, la línea de Solbus, cuando yo bajo, aparecerá la fase K, la fase teta que tenéis aquí, ¿vale? Y esto pasa cuando, acordaros que los diagramas de fase son para enfriamientos infinitamente lentos. Entonces, si yo enfriara lentamente, si yo siguiera esta línea de enfriamiento, temperatura frente a tiempo, si yo enfriara lentamente, empezarían a precipitar los precipitados teta que pone ahí. ¿Y dónde van a precipitar? Pues donde más fácilmente donde más hueco haya, que son los límites de grano. Entonces, siempre que haya mucho tiempo, que tenga tiempo para transformar, van a precipitar en los límites de grano y ahí va a crecer, ¿vale? Entonces se va a formar ahí, en los límites de grano. Bien. Aquí tenéis el mismo diagrama de fases, ¿vale? Pero además con el tratamiento térmico. ¿Cómo se suele hacer? Lo que se suele hacer es
primero, conseguir la fase totalmente soluble, la fase kappa o K que tenéis ahí, ¿vale? Entonces lo primero que tenemos que hacer es sublizarlo, es subirlo, o sea, yo tengo la aleación a temperatura ambiente y la subo hasta aquí arriba, ¿vale? A la zona kappa. Entonces veis aquí, subo hasta aquí y mantengo durante un tiempo, el tiempo suficiente para que si hubiese algún precipitado teta, ¿vale? Desaparezca de esos bordes de grano. Bien, una vez que lo tengo solubilizado, ¿qué es lo que hago? Pues no darle tiempo a que se formen esos precipitados. ¿Cómo lo hago? Pues enfriar muy rápidamente, lo que se llama un temple, ¿vale? Enfriamos muy rápidamente y congelamos la estructura que teníamos aquí arriba. ¿Vale? No le damos tiempo a que se formen esos precipitados. Bien, una vez que tengo eso hecho, lo que vamos a hacer es que se formen precipitados, pero no en el borde de grano. Vamos a intentar que se formen precipitados pequeños, ¿vale? Y lo que se llama que son coherentes con la matriz, es decir, que sean pequeños y estén homogéneamente distribuidos por la matriz, que no estén en los bordes de grano. Ese tratamiento lo que se suele hacer es subir un poquitín la temperatura para que tengan, al elevar el coeficiente de difusión, subir un poco la temperatura. ¿Para qué? Para que se formen en algunas zonas. ¿Vale? Este tratamiento se llama maduración y lo que forma es precipitados, ¿vale? En la matriz, ¿vale? Que son muy finitos y solamente están homogéneamente distribuidos. En función de esta temperatura de maduración, lo podemos dividir esos tratamientos en maduración natural o maduración artificial. Es decir, la maduración natural es cuando esa temperatura de maduración es a temperatura ambiente, tiene la suficiente energía como para que se formen esos precipitados, y la maduración artificial sería cuando necesitamos elevar un poco la temperatura sobre la temperatura ambiente para que se provoque esa formación de precipitados, de esos precipitados que hemos dicho coherentes con la matriz. Hemos dicho que los precipitados debían ser coherentes con la matriz. Bueno, pues ¿qué significa eso de que sea coherente con la matriz? Que sea coherente con la matriz es, como se muestra en este, que mantengan la coherencia, es decir, que los planos cristalográficos de la matriz, de la fase matriz, pues sean los mismos que los de la fase precipitado, es decir, que se mantengan esos planos. Eso es coherente con la matriz. Como el parámetro de red es distinto, eso provoca unas tensiones en la matriz, ¿vale? Provoca que se deforme la matriz y se forman unas tensiones. Bueno, ¿por qué buscamos esto? Para que se creen estas tensiones. Estas tensiones lo que hacen es evitar que las dislocaciones puedan llegar hasta estos precipitados. Recordemos que las dislocaciones llevan un estado tensional asociado, tienen un estado tensional, y cuando llegan a otro estado tensional, pues se repelen. Es como si fuera un imán, ¿vale? Si hay tensiones de atracción y llega una dislocación en la que también hay tensiones de atracción, pues crecen esas tensiones y se repelen, ¿vale? No podrían hacer llegar. Es como un imán, es el efecto similar, yo lo hago en la analogía de un imán. En este caso, en el caso que cuando eso ocurre cuando los precipitados son pequeños, muy pequeñitos, ¿vale? Cuando ese precipitado crece, como no puede mantenerse ese estado tensional, debería ser tan grande, debería ser muy grande para mantener esa coherencia, entonces dejan de ser coherentes con la matriz. Primero se vuelven semicoherentes, es decir, unas líneas sí se mantienen y otras no, unos planos cristalográficos se mantienen y otros no, y cuando ya crecen demasiado, dejan de ser coherentes con la matriz y se vuelven incoherentes. ¿Vale? Que es lo que pasaría en este caso, ¿vale? Que no tienen nada que ver los planos cristalográficos de la matriz con los del precipitado, ¿vale? Entonces no, en ese sentido es a lo que hablamos de coherentes con la matriz y semicoherentes o incoherentes con la matriz, y asociarlos a los estados tensionales, que por eso las dislocaciones no pueden atravesar esos precipitados. Y también asociado a que esos, cuando son coherentes con la matriz, suelen ser muy pequeñitos, suelen ser de tamaño muy pequeño para poder mantener esa coherencia. En cuanto crecen, pues se vuelven incoherentes, semicoherentes o incoherentes. Vamos a pasar ahora ya a la nomenclatura de las aleaciones de aluminio. Bueno, lo primero, distinguir dos tipos de aleaciones. Las aleaciones de colada, que son las aleaciones aquellas que se obtienen por fundición, ¿vale? Directamente desde el estado líquido se introduce el líquido en un molde y se obtiene la pieza ya definitiva
desde el estado líquido, esas serían las aleaciones de colada, y por otro lado las aleaciones de forja, que primero se obtiene desde el líquido un lingote, una preforma, y a partir de ellas se forjan, ¿vale? O se deforman plásticamente para obtener el producto, ¿vale? Que puede ser por laminación o por forja, pero se las conoce por aleaciones de forja, o extrusión también podría ser, ¿vale? Se las conoce como aleaciones de forja, porque existe una deformación plástica para obtener la forma. Estas aleaciones de colada, como veis aquí en las micrografías, son dos micrografías de la estructura interna del material. Cuando se obtiene la colada y se obtiene este tipo de microestructura, en el que se ven una estructura dendrítica que se llama. Se forman dendritas en la que se ve porque por la forma de la solidificación, lo primero que solidifica sería la parte más clara, aquí, ¿vale? Y la última parte que solidifica sería el líquido que ha quedado entre los espacios esos interdendríticos que quedaría y tiene este tipo de forma, porque se van segregando los elementos de aleación cuando está solidificando. Normalmente en el líquido tiende a disolver mejor las impurezas, entonces primero solidifica lo que sería el aluminio, entre comillas, más puro, y posteriormente el líquido que queda, que va quedando entre esos espacios solidificados, que se llaman interdendríticos, tendría más cantidad de impurezas. Entonces existen con lo que se llama segregación de los elementos aleantes. Las aleaciones de colada normalmente llevan como elemento de aleación el silicio, ya que mejora mucho la colabilidad, aumenta también la dureza y la resistencia al desgaste. Bien, su nomenclatura es mediante 3 números y luego lo que se llama el decimal, un punto y otro número, que es el que le suelen llamar decimal. Bien, el primer número es el que indica la serie, ¿vale? Y es el principal elemento aleante de la serie. El último dígito, que está a la derecha del punto decimal, indica la forma del producto, normalmente con 0 o 1, que se utilizan para el 0 para piezas fundidas y el 1 para lingotes. La primera serie es la serie 100 y lo forman aleaciones que son fundamentalmente de aluminio, ¿vale? Casi el 100% de aluminio. Los dos segundos dígitos indican el porcentaje mínimo de aluminio. Por ejemplo, si fuera la aleación 150, indicaría una composición que tiene como mínimo un 99,5% de aluminio, o sea, un 99,50% de aluminio. Y el último dígito, como hemos dicho anteriormente, indicaría la forma del producto, ¿vale? 0 fundidas y 1 para lingotes. Se utiliza normalmente, especialmente para la fabricación de rotores. Aquí he puesto un código de colores. El naranja indicaría que no es tratable térmicamente, y si lo pusiéramos en rojo es que es tratable térmicamente. Por tanto, este tipo de aleaciones no son tratables térmicamente, es decir, no endurecen por precipitación. No tienen ningún aleante que haga que se forme ese precipitado, una fase que vaya a ser coherente o semicoherente con la matriz. Bien, ahora vamos a ver los grupos de la serie 200 a la 900. Y bueno, en este caso los dos siguientes dígitos a la serie, el que indica la serie, no tienen una importancia individual, ¿vale? No indican la composición como en este caso. Pero sirven, este número sirve para identificar diferentes aleaciones de aluminio del grupo. La aleación de la serie 200, la he pintado en rojo, por lo tanto es tratable térmicamente. Bien, el principal elemento de aleación de estas aleaciones es el cobre. Y bueno, como he dicho, son tratables térmicamente. Aleaciones cuyo principal elemento de aleación es el silicio son las aleaciones de la serie 300 y 400. Si solo tiene silicio serían la serie 400 y si además contienen magnesio, cobre o ambas, formarían la serie 300. La serie 300 son aleaciones en la que el silicio es el principal elemento de aleación,
pero este elemento mejora mucho, el silicio mejora mucho la colabilidad de las aleaciones de aluminio. Si además tienen otro elemento de aleación como el cobre o el magnesio o ambos, entonces lo que permite es que se puedan formar los precipitados coherentes con la matriz. Tanto el magnesio como el cobre o ambos son los formadores de estos precipitados. Y estas aleaciones, ¿vale?, las de la serie 300, son las que se utilizan casi en el 90% para las aleaciones de fundición. O sea que si encontráis una aleación de fundición, casi probablemente sea de la serie 300. La serie 400 son las que solo tienen silicio, ¿vale? No tienen ni cobre ni magnesio y por tanto no son tratables térmicamente. Normalmente se utilizan estas cuando no se requiere mucha resistencia y a cambio sí que se requiere una alta resistencia al impacto y alta ductilidad. Se suelen, por ejemplo, utilizar para barandillas de puentes, por ejemplo. Las aleaciones de la serie 500 son aquellas en las que el silicio es el principal elemento de elección. Mejoran la resistencia a la corrosión en agua de mar y también en atmósferas en ambiente marino. Y se suelen emplear en elementos arquitectónicos y otras necesidades decorativas o de construcción. La serie 600 no se utiliza y las 700 son las aleaciones cuyo principal elemento de aleación es el zinc y el magnesio y forman un precipitado por maduración natural, sin necesidad de tratamiento térmico. Y por último, las aleaciones de la serie 800, que contienen alrededor de un 6% de estaño. Y además se suele añadir pequeñas cantidades de cobre y níquel para aumentar su resistencia. Bueno, estas aleaciones se desarrollaron para aplicaciones de cojinetes, ya que el estaño mejora mucho la lubricación. Y se utilizan, por ejemplo, para bielas y cojinetes de cárter en motores diésel. En esta última tabla os dejo información sobre las aleaciones más típicas de colada y sus aplicaciones más importantes. En el siguiente vídeo veremos las aleaciones de forja. Os dejo por aquí el enlace y también en la descripción del vídeo. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención y os espero en las siguientes clases. Un saludo.